Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigo, bienvenido. Muchas gracias por estar conmigo en este nuevo episodio donde hoy hablaremos acerca de la investigación de tendencias para tu próximo libro. Pero antes de eso, si no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube o te suscribas también a Spotify porque publicamos un nuevo episodio todos los lunes y una entrevista todos los miércoles a las 10 de la mañana. También nos apoyas si te suscribes a nuestra cuenta de Patreon, donde tendrás acceso a contenido original. Pues hoy vamos a hablar acerca de ese tema que te dije, acerca del tema de la investigación de tendencias para tu próximo libro, y lo vamos a hacer en 3 puntos. Vamos a hablar acerca de cómo investigar esas tendencias en tu categoría, eso es muy importante. En el punto número 2 vamos a hablar acerca de cómo encontrar 3 libros que se comparen con el tuyo. Y luego vamos a hablar acerca de cómo recoger elementos que te puedan servir en tu libro. Y luego vamos a cerrar con algunos consejos específicos que yo te daré para que tengas las más probabilidades de éxito. Así que bueno, gracias por estar aquí. Como dije antes, mira, muchas personas me preguntan, o escritores me preguntan a veces, ¿no? Que si les puedo decir cuáles son las tendencias en este momento en los libros, porque obviamente todos queremos escribir el libro adecuado en el momento adecuado, ¿no es cierto? Así que bueno, yo te voy a contar cada uno de los libros que nosotros, o cada una de las propuestas que nosotros preparamos para presentar las editoriales. Cada una de ellas tiene una investigación detrás y una de las cosas que investigamos son libros comparativos. En inglés le llaman comps o comparative titles, ¿no? O libros que se comparan con el tuyo. Y ese mismo ejercicio que nosotros hacemos es lo que yo te voy a enseñar aquí, porque no nos sirve de nada que yo te diga, estas son las tendencias. Primero que nada, realmente nadie las sabe, digamos, a ciencia cierta, porque también las tendencias son un tema muy amplio. Las tendencias tienen que verse según la categoría, porque si solamente te vas a los super bestsellers, digamos a los libros, a los 100 libros o a los 10 libros que se están vendiendo más mundialmente, digamos en español y en inglés, que podrían ser un punto de referencia, solo con eso te vas a perder en un mar y vas a encontrar cosas que tal vez no tienen nada que ver contigo. Lo importante, lo que yo quiero que encuentres son cosas que tengan que ver contigo, que encuentres esa categoría donde tú quieres escribir o donde tú ya escribes y puedas destacar y tener mucho más éxito, ¿no? Entonces, primero que nada, aquí en la introducción, antes de entrar en los puntos que te mencioné, quiero decirte varias cosas, ¿no? Número 1 es decirte que el resultado nosotros no lo podemos garantizar. Nadie lo puede garantizar. Lo único que puedes garantizar o lo único bajo lo que tú tienes control es el trabajo y el esfuerzo que tú le pongas, pero el resultado realmente no se puede predecir. Ahora, yo sí he visto en mis 30 años en la industria del libro, he visto que el esfuerzo sí tiene mucho que ver con el resultado, porque si haces una buena investigación, entregas un buen manuscrito, una historia que mantenga al lector entretenido y que tenga una investigación buena detrás de ello y luego también investigaste el mercado, pues tienes más probabilidades de éxito. Pero como digo, el éxito no se puede en realidad garantizar. A mí me sorprende cuando veo a YouTubers, por ejemplo, que garantizan que pueden enseñarte cómo crear un bestseller. Digo, hay gente que es mucho mejor que yo, seguramente que sí, no digo que no, pero yo no me atrevería nunca a predecir que puedo garantizarle a un escritor un bestseller. En los 30 años en la industria del libro, sí, efectivamente, empecé en 1994 en una distribuidora en Azusa, California, ya hace mucho tiempo, en 1994. Desde entonces siempre puse mucha atención, no era solamente el vender libros o el manejar libros, siempre quise aprender todo lo que tuviera capacidad para aprender acerca de la industria del libro. Creo que hemos hecho cosas buenas en este trayecto, hemos vendido millones de libros hasta el día de hoy. Muchas de nuestras ideas se han convertido en algo tangible y han tenido éxito. Entonces tenemos experiencia detrás y con todo y eso yo no me atrevería a garantizarle a alguien que le puedo definitivamente crear un bestseller. Lo que más podemos hacer, como digo, es
hacer una buena investigación. El autor tiene que escribir el libro y luego darle consejos de modo que tengamos las máximas probabilidades. Pero eso es lo que te voy a enseñar hoy a ti, ¿no? Vamos a darte un poquito de esa información que nosotros hemos recogido a lo largo de años de experiencia para que tú también puedas implementar esta práctica que puede ser intimidante, pero te prometo que no es nada complicado, es cosa de poner atención y saber qué buscar. Y te puedo decir que, como te dije antes, el éxito no lo podemos garantizar porque al final de cuentas el éxito lo decide el consumidor. Lo que nosotros sí podemos hacer es tratar de hacer una buena investigación. Y yo sé que como escritor eso tú lo vas a entender. Y yo me refiero a una investigación, por supuesto, desde el punto de vista literario y dependiendo de tu libro, pero lo que yo te voy a hablar hoy es una investigación desde el punto de vista del mercado del libro. Así que así es como vamos a encontrar estas tendencias. Y luego también te quiero decir, otra cosa que te quiero explicar es que ha habido muchos libros en la historia y libros contemporáneos en los que no ha habido ningún tipo de investigación más allá de la investigación literaria, pero no ha habido ningún tipo de investigación comercial y para vergüenza de nosotros los profesionales, estos libros se han convertido en bestsellers localmente en el país, internacionalmente, al punto que se han hasta publicado en muchos otros idiomas, ¿no? Y no ha tenido nada que ver con la investigación, simplemente fue un libro que llegó en el momento adecuado y fue el libro adecuado para el momento adecuado, ¿no? Así que también eso existe y de repente eso puede ser así, pero yo quiero darte herramientas a ti para que tengas más probabilidades de que puedas tener éxito. Te voy a contar algunos casos, te voy a contar de 3 casos y luego te voy a dar un ejemplo de un libro que nosotros hemos manejado, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, recuerdo que hace algunos años cuando trabajé en HarperCollins, trabajé ahí 13 años y vi muchas cosas que salían, digamos, de la regla normal, ¿no? Había un libro que el libro se llama Ghost Boy en español, en inglés, perdón. En español es Cuando era invisible. El autor se llama Martin Pistorius. El autor es de Sudáfrica. Y este libro era un libro, digamos, un libro de memorias y un libro al que no se le prestó mayor atención. Por decir, era un libro que, claro, se le hizo una muy buena maquetación y una buena edición. Era una muy bonita historia y se puso en el mercado. Pero de repente empezó a subir la atención de ese libro y las ventas de ese libro. Y eso fue por una entrevista que le hicieron al autor en una cadena de radio importante que se llama NPR, y luego de ahí vinieron otras y otras. Les voy a contar un poquito acerca de la historia. Resulta que esta historia, como les digo, es un libro de memorias de un chico que era minusválido y estaba en un hospital donde ya tenía una década que vivía allí porque tenía una enfermedad que lo tenía paralizado. No movía ninguna parte de su cuerpo y necesitaba una atención al 100%. Y también se creía que no estaba consciente porque no hacía ningún tipo de gesto ni hablaba tampoco, ¿no? Pero una vez, después de algunos años, una enfermera que lo cuidaba hizo algunas observaciones en él y ella intuyó o observó, más bien dicho, que el chico respondía con la vista y ella pensaba que el chico entendía lo que se le decía, pero no estaba segura. Y después de varias observaciones, lo que, llamó la atención de algunos médicos y finalmente le prestaron atención y resulta que el chico estaba entendiendo todo lo que se decía. No había perdido su conciencia, solamente había perdido la movilidad de todo su cuerpo y sí podía entender, escuchar y entender y estaba consciente. Después de algunas terapias, el muchacho le dieron una computadora donde sus pensamientos eran traducidos en esta computadora y él podía hablar a través de esta computadora. Creo que han visto este tipo de tecnologías en algunas personas ya. Esto es algo que se ha visto hace muchos años, ¿no? La inteligencia artificial no llegó en este año, ¿no? No llegó en esta era, ya tiene rato que anda por allí. No estaba para las masas, pero esta fue la historia de este muchacho que se llama Steve Pistorius. Y entonces la compañía donde yo trabajaba publicó este libro y como les digo, era un libro normal, un libro que, sí era una historia bonita, un libro de memorias de la experiencia de este joven,
llamó la atención de un periodista que no tuvo nada que ver con la editorial. Él simplemente recogió el libro y le gustó, lo buscó y le hizo una entrevista. La entrevista cayó muy bien y captó el corazón de muchos norteamericanos, y con eso vinieron otras entrevistas. Y después de que vinieron otras entrevistas, pues llegaron otras invitaciones y más invitaciones. Y recuerdo que en la editorial, ustedes saben, estamos todos ocupados, cada uno en sus proyectos, y en los libros de lanzamientos fuertes donde se les ha puesto mucha investigación y mucho dinero y toda la carne al asador, ¿verdad? Como se dice. Y entonces recuerdo que el vicepresidente de ventas de aquella época, que era mi jefe, reunió a todos los directores de las distintas divisiones, nos reunió a todos y nos dijo, bueno, miren, vean que este libro, que se llama Ghost Boy, está subiendo en los rankings, en todas las listas, y estamos recibiendo órdenes como locos. Es un libro que tenía años que había salido el libro. Se vendía relativamente bien, pero nada fuera de lo normal. Entonces nos dijo, está subiendo en todos los rankings, estamos recibiendo órdenes como locos. Tenemos órdenes más o menos como de 1 millón de copias y no sé ni cómo vamos a hacer para generar ese inventario tan rápido. No tan solo eso, sino que parece que eso es una bolita de nieve. Así que lo que nos pidió fue que hiciéramos como un plan rápido para poder colocar este libro en todas partes. Y además de eso, la editorial mandó a traer al autor a Nashville, que es donde está la editorial, mandó a traer al autor para que le hablara al personal sobre su libro, sobre su historia, y luego después de eso también una gira de medios. O sea que el éxito llama al éxito, y esto que empezó de una manera espontánea se creció como loco, al punto que el libro se ha traducido también en muchos idiomas. En español no existía, pero ahora se llama Cuando era invisible, de Martin Pistorius. De hecho, yo se los recomiendo si quieren buscarlo. Ese es un libro, por ejemplo, al que no nació de una investigación, nació simplemente de querer publicar una historia bonita y nada más. Y ese fue un libro que se convirtió en un bestseller internacional que pasó desapercibido, digamos, de los expertos. Y bueno, otra historia es el libro del alquimista, que ustedes lo van a ubicar tal vez con más claridad. El libro del alquimista, la historia de este libro es que este libro se publicó en portugués en Brasil y no tuvo mucho éxito. O sea, se vendió más o menos algo por allí, pero fuera de eso, igual, un libro normal que se publicó solamente en Brasil. El autor tenía la ilusión de que este libro iba a ser un fenómeno internacional, iba a ser un bestseller, porque así es como soñamos, así es como se sueñan, ¿verdad? Con muchos libros. Y esa era la expectativa que tenía, pero eso no fue lo que pasó. Se quedó por ahí como un libro normal y listo. Un día un editor americano que fue a Brasil, cuando iba rumbo al aeropuerto, en una librería encontró el libro del alquimista y en el avión se lo leyó. Y le gustó tanto, que consiguió los datos del autor y le llamó y le dijo que quería publicarlo en inglés. El autor, de hecho, no tenía los derechos del libro en inglés, pero se los pidió a su editorial y su editorial se los dio, ¿verdad? Que eso es lo que debería suceder. Si una editorial no ha usado derechos y el autor se los pide, la editorial debería dárselos, ¿no? Pero eso es tema para otro día. Hay algunas editoriales que no lo dan y bueno, eso es algo que no es muy favorable para los autores, pero las buenas editoriales sí lo hacen. En este caso, yo he conseguido también derechos así, donde les he pedido los derechos y la editorial me los ha dado porque han visto que en realidad ellos no los han usado, ¿no? Y ha estado bien. Bueno, en este caso, este autor sí pudo conseguir los derechos del inglés, se los dio al editor y bueno, ¿qué les puedo decir? Lo demás es historia. Ese libro ha dado la vuelta al mundo, ha vendido millones de copias, no tan solo en portugués, sino que en portugués, en inglés, en español y bueno, por ahí muchísimos más idiomas. Es uno de los libros más vendidos y más traducidos de época moderna. Y otro libro del que les quiero hablar no es un libro, sino que es una autora que es Colleen Hoover. Y Colleen Hoover ha escrito varios libros ya. El más conocido son los libros que escribió en el 2019 hasta ahora. Y el libro que es más conocido se llama It Ends With Us o Romper el Círculo, se llama en español. Seguramente por ahí han visto la promoción de la película. No sé cómo se llama la película en español. El libro se llama Romper el Círculo de Colleen Hoover y en inglés se llama It Ends With Us.
Y esta es una novela romántica, ella escribe novelas románticas, ella viene escribiendo más o menos desde el 2011, 2012, pero fue con estas novelas que se volvió famosa, o sea, creció como fuego su popularidad y sus libros. Y los libros se publicaron de manera independiente, no los publicó ninguna editorial tradicional, los libros que le hicieron famosa. Después sí consiguió un contrato con Atria, que es un sello de Simon & Schuster, es quien ahora publica y vende y distribuye sus libros, ¿verdad? Por todo el mundo, y también se han publicado en varios idiomas, se han traducido a varios idiomas. Pero ella, por ejemplo, ella se hizo famosa en TikTok. Ella se hizo famosa en TikTok con Book Talk, donde hablan de libros, obviamente, como dice el nombre, ¿no? Book Talk. Pero fue a través de TikTok que ella se volvió famosa y bueno, sus libros estaban por todas partes. Yo recuerdo más o menos en el 2020, 2021, dominaban las listas, todas las listas, ¿no? De bestsellers, los libros de Colleen Hoover. No han parado, ¿no? Pero bueno, ahora otros la han imitado también y quieren un pedacito del mercado, y la categoría de romance pues se ha establecido como una categoría importante, por lo menos por ahora. Esos son libros, por ejemplo, que salieron de la nada, por decir, claro, no, nunca nada sale de la nada, pero lo que quiero decir es que probablemente no hicieron todo este ejercicio, ¿no? Por eso les quiero decir que sí hay excepciones, pero yo no quiero que tú vivas de las excepciones, yo quiero que tengas toda la información posible para que tengas las más probabilidades de éxito. Así que con eso vamos a entrar de una vez ya ahora en el tema. Eso es para decirte que te animo a que sí hagas la investigación, pero al mismo tiempo eso no lo es todo. Al final de cuentas, tu arte es el que tiene que sostenerte, ¿no? Pero saber un poco del mercado también te ayuda. Así que bueno, vamos al punto número 1. Quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador. ¿Vives en el área metro de Nashville, Tennessee? ¿Quieres vender o comprar tu casa o un local comercial? Te recomiendo a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty. Escríbele por WhatsApp al 1615-720-7803 o deja un mensaje en el 615-859-7150. Enrique me ayudó a mí con la venta de mi casa y con la compra de la casa en donde vivo hoy. Desde entonces he recomendado a Enrique Hurtado a varios de mis amigos y colegas. Todos, sin excepción, me han dado excelentes comentarios sobre su servicio y su habilidad para negociar a favor de sus clientes. Una experiencia que yo misma tuve en su momento. Si pensara en vender mi casa, llamaría a Enrique Hurtado nuevamente. Si vives fuera del estado de Tennessee y estás por mudarte a cualquier parte de Estados Unidos o incluso a Tennessee, escríbele a Enrique al 615-720-7803 o llámale al 615-859-7150 para una consulta totalmente gratuita, ya que ellos también son una empresa de relocalización. Para todas tus necesidades de bienes raíces en Estados Unidos, comunícate con Enrique Hurtado de Reliant Realty una vez más al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Recomiendo a Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. ¿Cómo investigar tendencias en mi categoría? Y eso es muy importante. En mi categoría. Mira, te quiero dar un secreto. Así que prepárate, ¿ok? Escucha bien porque te voy a regalar este secreto. Y el secreto es que tu idea no es tan original, ¿ok? Tu idea no es tan original como tú crees. Así que, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque vas a encontrar que el libro que estás escribiendo, ya hay libros como estos, o ya hay ideas como estas que se hicieron hace mucho tiempo o se hicieron ayer, ¿no? Están saliendo al mercado. Así que no quiero que con eso te desanimes, ¿ok? Esto es solamente para que sepas que de entrada va a haber libros similares a los tuyos. Eso no es, en principio, no es malo. Y te voy a explicar por qué. Bueno, ¿cómo investigar tendencias en tu categoría? Aquí la palabra clave es en tu categoría, ¿ok? En tu categoría. Sí, está bien que veas, por ejemplo, que vayas a Amazon y veas los top 100, ¿verdad? Que Amazon te da esa opción. Es bueno que, por cierto, que este ejercicio lo hagas en español y lo hagas en inglés, porque el inglés es un punto de referencia para la literatura en español. Para nosotros competimos con esos libros, aunque no lo creas o aunque no lo sepas, no compites solamente con el mercado en español, sino que compites con los autores en inglés, porque una gran cantidad de los libros que existen en el mercado en español son traducciones del inglés. Y los editores también están viendo esas tendencias o esa oferta
para decidir si van a publicar tu libro. Por ejemplo, si ya hay muchos temas sobre eso en inglés, de libros que pueden traducir, les es más barato eso que hacer un libro original en español donde tengan que trabajar directamente con el escritor para ir produciendo ese manuscrito. Así que por eso quiero que veas estas tendencias en español, pero también quiero que las veas en inglés porque esto te va a servir como un punto de referencia. Entonces te dije, ¿verdad? Que es muy importante que veas en tu categoría. Sí, ve los top 100 de Amazon, por ejemplo, para que te des una idea que hay en el mercado, pero te vas a encontrar ahí libros de autoayuda, te vas a encontrar novela, te vas a encontrar libros para niños, te vas a encontrar libros que te enseñan a hablar inglés. O sea, que va a ser un espectro muy alto. Yo quiero que vayas como encontrando tu nicho, porque encontrar títulos que se comparan con el tuyo, al final de cuentas, lo que estamos buscando es cuál es el público al que estás apelando. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que busca el editor. Por eso quieren libros que se comparan al tuyo, porque están buscando para qué público es, porque eso nos informa y eso nos ayuda para saber en qué nosotros como agentes o tú como escritor te va a ayudar a entender para qué editoriales es tu libro más o menos. Te va a ayudar a entender. A las editoriales les va a ayudar a saber en qué puntos de venta te pueden colocar. Y para los libreros les va a ayudar a saber en qué categoría te colocan en la tienda. Y también en general lo que queremos saber todos, tú, el librero, el distribuidor, la editorial, lo que queremos saber es cuál es el público, dónde está ese público, cuál es el tamaño de ese público y qué es lo que ese público está dispuesto a pagar y con qué está dispuesto a entretenerse, ¿no? Por decir, si ese público, ahí nos damos cuenta, ¿no? Hacemos un perfil del consumidor potencial que tenemos para ese libro. Entonces, quiero que te preguntes qué tipo de libros escribes. Esa es la primera pregunta que quiero que te hagas. ¿Qué tipo de libros escribes? Lo primero que tienes que hacer es si escribes ficción o no ficción. Entonces, si tú escribes ficción, puedes deshacerte de la mitad de los libros, porque la mitad de los libros van a ser no ficción, ¿no? Si escribes no ficción, lo mismo, te puedes deshacer de todas las novelas, ya no te tienes que preocupar de eso. Entonces, ahí quiero que primero es eso, ¿no? Que encuentres tu categoría. Y lo primero es qué tipo de libros escribes, ficción o no ficción. Después de eso, quiero que te sumerjas un poco más y que averigües un poco más o que te preguntes un poco más. Ahora vamos a ir a qué tipo de categoría y allí me escribes, si escribes no ficción, la pregunta es, ¿tu libro es un libro de autoayuda, de memorias, de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es lo que quiero que encuentres, ¿no? Y si estás escribiendo una novela, entonces, ¿qué tipo de novela escribes? ¿Escribes novela histórica, contemporánea, thriller, etcétera, etcétera? Romance, cualquiera que sea la categoría, ves cómo te vas más o menos enfocando un poco más. Después de que tienes esto, entonces quiero que una vez que tienes el género o la categoría donde escribes o donde quieres escribir, allí es donde quiero que busques entonces cuáles pueden ser libros que se comparan con el tuyo. Si Amazon es una buena fuente, por supuesto que sí, es algo como requerido a este punto. Sí, busca en Amazon, en esa categoría. Por ejemplo, si ya sabes que escribes ficción y escribes novela contemporánea y escribes sobre novela de detectives, por decir, entonces ya puedes ir más o menos siendo más específico a esa categoría en Amazon y averiguar qué libros son los que se están vendiendo allí, ¿no? Puedes ver los 10 libros más vendidos, pero también escarba un poquito más. Y si, por ejemplo, tú escribes libros de no ficción y ya sabes que tu libro es de autoayuda o por decir es un libro de memorias, entonces puedes ir a ver cuáles son los libros de memorias que más éxito tienen en español y en inglés y tomar como los 10 más vendidos, porque eso te ayuda, ¿no? Pero Amazon es un punto de referencia. No quiero que te quedes solo con Amazon, porque el mundo de la literatura es más que Amazon. Amazon es un punto de referencia, pero no lo es todo. Otra opción para buscar estos libros, acuérdate que solo estamos buscando 3, pero estos 3 tienen que estar bien investigados. Así que yo sí te recomiendo que vayas más allá de Amazon. Ve a tu librería local, a la librería donde tú generalmente compras libros. Ve, date la vuelta, échate un paseo por allá, que seguramente también te va a entretener y a lo mejor hasta sales con algo nuevo para leer.
pero ve a tu librería local y también ve la lista de ellos de bestsellers. Sí, las publican en línea hoy día, ¿no? Así que también lo puedes hacer, pero es bueno que estés allá y que toques el libro con tus manos, porque también te das una idea, te das cuenta de cuántas páginas tiene, qué tipo de papel se usó, quiénes son las editoriales más o menos que están publicando ese tipo de libro. Todo eso lo puedes ver cuando los tienes en tus manos, ¿no? Estos libros. Así que yo te recomiendo que vayas a tu librería local. Luego te recomiendo que veas en las cadenas de tiendas nacionales, por ejemplo, si vives en México, te recomiendo que vayas a la página de Gandhi o a la página de Sanborns y veas cuáles son sus bestsellers. Van a ser distintos, por cierto. Sanborns tiene un tipo de cliente que va más a hacer un montón de cosas y de paso se encuentra con libros. Ahí vas a encontrar como los bestsellers, por decir, libros de lectura más rápida, qué sé yo, pero tal vez en Gandhi vas a encontrar, o no tal vez, en Gandhi vas a encontrar más literatura, vas a encontrar más nichos, vas a encontrar mucha más variedad. Entonces también por eso quiero que veas como cadenas que no sean similares, ¿no? Sino que tengan como sus públicos distintos. Si estás en Argentina, pues te animo a que vayas a la página de Cúspide y también a la página de librerías Jenny, ¿no? Por ejemplo. Y así puedas hacer comparativos y luego una librería independiente, ¿no? Para que veas también cuáles son los bestsellers. Y como te digo, en la medida que te sea posible, vete a una librería para que puedas tocarlos, verlos y darte una idea más concreta de lo que es este libro, detalles que a lo mejor en una pantalla se nos van. Así que bueno, todo eso te invito a que hagas y luego si tienes otras opciones por allí, pero más o menos eso, ¿no? Que vayas, como te digo, a Amazon. Y luego por otro lado también quiero que vayas a Amazon US, es importante que veas Amazon US, pero luego también donde estés localmente, ¿no? Si estás en España, ve a Amazon España, obviamente localmente, o si estás en Colombia o cualquier otro país. Y luego también quiero que vayas a Amazon en inglés para que te des una idea, ¿no? Y a lo mejor te darás cuenta que algunos de los libros que son bestsellers en español son traducciones. Bueno, con todo eso, entonces, con toda esa investigación vas a concretar con solamente 3 títulos. ¿Puedes elegir 5? Sí, puedes elegir 5. ¿Puedes elegir 10? Puedes elegir 10. Puedes elegir todos los que tú quieras. Yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que te quedes solo con 3, porque créeme que de aquí te vas a dar una muy buena idea. Ya que tengas estos 3, entonces de aquí lo que vas a sacar son 2 cosas, ¿no? Pero ahora te voy a contar eso. Quiero decirte primero también lo que hacemos en la agencia. Nosotros hacemos este ejercicio. Este ejercicio que te estoy diciendo lo hacemos para cada una de las propuestas que estamos presentando a las editoriales. Para cada uno de ellos buscamos títulos comparativos y hacemos este mismo ejercicio. Tenemos mucho cuidado. Hay veces que, por ejemplo, el otro día mi hijo vio un libro en mi cabecera en mi mesita de noche, perdón, me preguntó, no es un libro que yo generalmente leo, ¿no? No es una categoría de literatura que yo generalmente leo y él sabe, ¿no? Entonces me dice, ¿qué es este libro aquí? Le digo, no, yo lo compré. Y me dice, wow, dice, qué extraño que estás leyendo este libro. Le digo, no, en realidad no lo estoy leyendo. Y me dice, ¿pero por qué lo compraste? Bueno, lo compré para investigación, esa es parte de mi investigación. Y me dice, bueno, porque muchas veces compro libros que me ayudan a investigar. Yo trato de leer los bestsellers, obviamente no tantos, pero cuando hay un libro que resuena y resuena y resuena, aunque no sea en mi categoría, aunque no sea un libro que a mí me interese, sí lo leo o lo escucho en audio o algo y me hago leerlo todo, ¿no? Porque quiero entender las tendencias, quiero ver para dónde va el mercado. Pero bueno, eso soy yo porque esa es la parte de mi trabajo, ¿no? Ya no es algo de entretenimiento, sino mi trabajo. Y créanme que leyendo libros que no me interesan, bueno, les voy a contar de un libro que veía y veía en las listas de los bestsellers, pero así más o menos como Ghost Boy, no fue un libro que de repente explotó como un bestseller, no, sino que fue de a poco, poco a poco, por ahí del 2019, poco a poco, y fue el libro de las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que de hecho tardó años en que estuviera ese libro en español. Yo creo que lo vieron como muy norteamericano, me imagino, no sé si ese fue el caso. Eso es lo que me imagino, porque no lo tradujeron al español luego, tal vez pensaban que iba a ser un libro que no resonaría. Pero sí, ese era un libro que a mí no me llamaba la atención, a pesar que lo veía en las listas una y otra vez, y no me llamaba la atención
porque a mí ya no me llaman la atención los libros de autoayuda que tienen 7 secretos de esto, las 21 leyes de no sé cuánto, las 10 reglas de no sé qué. No me llaman la atención, me aburren, estoy aburridísima de ese tipo de libros. No más, por favor, porque en la época de, tal vez al principio del siglo, hubo mucho de este tipo de libro, ¿no? ¿Se acuerdan de todos los libros de John Maxwell? Las 21 reglas, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, creo que se llama. Es un excelente libro, por cierto, ¿no? Pero ya no quiero más ese tipo de libro, ¿no? Y creo que se abusó mucho del título, pero también del método de darnos este tipo de números, como que si hubiera un número. Y creo que todo viene del libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, que es uno de mis libros favoritos hasta el día de hoy, que leo todavía de vez en cuando, y cuando lo vuelvo a leer digo, uy, esto no lo he hecho como debería hacerlo. Y es un libro que me sigue ayudando a manejar, ¿verdad? La vida. Así que yo creo que, bueno, por eso estaba aburridísima de ese tipo de libros y hace años que no leo un libro que tenga ese tipo de títulos, ¿no? Que tenga ese tipo de formato, ¿no? Me gustan las cosas como más profundas. Según yo. Pero este libro lo leí solamente porque estaba en todas partes y digo, bueno, más vale que sepa de qué trata porque nunca he escuchado de este hombre, Jordan Peterson, y más vale que sepa de qué trata porque tal vez esta es una tendencia del mercado, ¿no? Del mercado del libro. Bueno, lo leí y me encantó, no puedo decirles de memoria las 12 reglas, pero la introducción es espectacular, yo creo que es lo mejor del libro y el libro no se va poniendo peor, ¿verdad? Sino que va sosteniendo la expectativa y creo que es una de esas excepciones que está bien. Jordan Peterson puede escribir sobre 12 reglas, está bien, le doy permiso. Así que bueno, pero así he descubierto otros, ¿no? De libros que no están en mi categoría, pero los compro porque quiero ver las tendencias, para dónde vamos en este tipo de categoría. Y bueno, por ahí, así que ya les conté esa pequeña historia, ¿no? Pero quiero que entonces en tu investigación te quedes con estos 3 libros, que ¿qué vamos a hacer con estos 3 libros, ¿no? Con estos 3 ejemplos. Vamos a pasar ahora al punto bueno, estamos en el punto número 2, ¿verdad? Que se encuentra 3 libros que se comparen con el tuyo. Les decía que en la agencia hacemos este ejercicio para cada uno de los títulos que presentamos a las distintas editoriales. ¿Y qué hacemos después que ya tenemos estos 3 comparativos? Después de que hemos ido a los lugares donde les dije qué es lo que hacemos, bueno, ahí vamos a pasar al tercer punto. Coge los elementos que te puedan servir a ti para tu próximo libro. Solo quédate con lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Como dice Pablo, vamos a usar este principio para este ejemplo en el que sí, escudriñalo todo, revísalo todo, pero entonces desecha lo malo y quédate con lo bueno. El resultado que buscamos con todo este ejercicio es que una vez que tengas estos 3 títulos que elegiste, vas a escribir 1 o 2 frases que nos explique en qué se parece tu libro a ese libro. En cada uno, ¿no? Agarras ese libro, digamos si fue el libro que tengo aquí en mis manos, entonces dice, mi libro se parece a este libro porque este libro habla de, y das aquí la frase y se parece en esto. 1 o 2 frases, no más. Y luego vas a explicar en 1 o 2 frases en qué es diferente o en qué tu libro es original. Puedes decir, este libro, por ejemplo, este libro de Matthew McConaughey que tengo en mis manos, puedes decir, mi libro se parece al de Matthew McConaughey, Green Lights, se parece en que es un libro de memorias, es un libro que no está escrito en orden cronológico y mi libro es único o es diferente, se diferencia en que mi libro no es de un celebrity, sino que habla desde la perspectiva del trauma, por ejemplo, ¿no? Por decir, si ese fuera el caso, ¿no? Y así es como vas a escribir en cada uno de esos 3 libros, por eso te digo que ya 5 no hace diferencia, 10 tampoco, es 3 libros. Mi libro se parece a este en estas cosas, pero mi libro es diferente a ese en estas cosas. Y luego tomas otro libro, el próximo libro, el número 2, y haces lo mismo. Mi libro se parece a ese libro en esto, pero mi libro es diferente porque mi libro tiene esto. Por decir, si fuera una novela histórica y estás usando un personaje del que ya se habló, tú puedes decir, bueno, mi libro se parece a ese libro porque también habla de la Segunda Guerra Mundial,
pero mi libro es diferente porque tiene personajes que fueron a dar a Latinoamérica, por decir, ¿no? Cuando este otro libro, todos sus personajes fueron a dar a Estados Unidos, ¿no? O se quedaron en Europa. Y ahí puedes hacer las diferenciaciones. Ok, ¿para qué sirve todo esto? Todo esto es para llegar a una sola conclusión. Eso es lo que tu editor quiere saber, eso es lo que el departamento de ventas quiere saber, eso es lo que los libreros quieren saber. Lo que queremos saber y lo que tú debes querer saber también es cuál es la audiencia para este libro tuyo, ¿no? Esa es la respuesta que buscamos, digamos, ese es el camino o esa es la pregunta que queremos responder con este ejercicio. ¿Cuál es la audiencia de tu libro? ¿Quién es la audiencia? ¿Dónde está esa audiencia? ¿Qué tipo de libros está leyendo esa audiencia? ¿Qué tan grande es esa audiencia? ¿Cuál es el acceso que tienes a esa audiencia? ¿Por qué a esa audiencia le va a gustar tu libro, ¿no? Entonces, cuando decimos, mi libro de memoria se parece al de The Green Lights de Matthew McConaughey, porque es un libro de memorias y también es un libro de celebrities, por ejemplo, si fueras una personalidad de televisión o algo así. Dices, mi libro se parece en esto, se parece también en que no está escrito en orden cronológica, pero mi libro es único porque también es un libro de autoayuda. Te doy consejos que yo mismo usé para estas situaciones, ¿no? Mi libro también toca el trauma, mi libro también habla de esto, ¿verdad? Entonces ahí tú dices, y asimismo, entonces el editor va a entender, bueno, es como esos libros, para que puedas explicarlo, para que puedas encontrar la audiencia. Y bueno, como empecé diciéndote al principio, el resultado no lo podemos garantizar. Hemos visto muchos casos en los que escritores, artistas al final de cuentas, ¿no? Creativos, allá solitos, escribiendo, quemándose las pestañas, haciendo su investigación de su novela o de su libro, nos entregan una maravilla y encontramos a una audiencia natural para este producto y se vuelve algo viral y todo el mundo lo quiere y perfecto y todo eso, ¿no? Esos casos existen y existen todo el tiempo, ¿no? Pero los casos que son más comunes son los casos en los que el autor se dedicó, sí, a hacer un muy buen libro, no pierdas nunca eso, hacer un muy buen libro desde la parte investigativa y desde la parte literaria o desde la parte de tu tema, si es un libro de no ficción, pero también donde hubo una investigación comercial. Porque al final de cuentas, como he dicho otras ocasiones, pero yo necesito que tú te aprendas esto de memoria. Es súper importante que lo entiendas. Si tú quieres ser un escritor que tiene éxito, un escritor que tiene éxito es un escritor que vende libros. Eso es lo que determina el éxito. Si tú quieres ser ese escritor que pueda escribir varios libros o un libro y que tenga éxito, el éxito se mide de manera comercial. Si tú quieres hacer un producto comercial, entonces tú tienes que vender libros, porque con la venta de los libros es que se sostienen las librerías, los empleados en una librería, los distribuidores, las editoriales, los editores, los directores de mercadeo, los agentes, los escritores. Así que es toda una industria. Tenemos que cuidar que el libro tenga el arte, la calidad artística, la calidad literaria, pero que también esté hecho para que se pueda convertir en un producto comercial. Y esto es lo que quiero que te aprendas, ¿no? Cuando tú le presentas un libro a una editorial o cuando tú hablas con un agente, lo que nos estás pidiendo es que convirtamos tu arte en un producto comercial, en un producto editorial. Y eso se hace, tú tienes que entender, entonces, si quieres meterte en este gremio, si quieres ser escritor, un escritor profesional que produzca libros, ¿verdad? Entonces, tienes que entender también el mercado del libro, el negocio de los libros, para que también desde el principio hagas todo lo posible para que nos puedas entregar un producto que nosotros podamos entonces empaquetar y hacer que llegue a las masas y tú te encargues de hablar de tu libro y promoverlo. Y qué felicidad cuando esté el libro colocado en los puntos de venta, porque le pusimos todo el esfuerzo, todo lo que pudimos haber hecho que estaba de nuestro lado, tú como escritor, nosotros como profesionales, se hizo. Y como digo, ya el resultado no lo puedes garantizar ni tú, nadie lo sabe, es un misterio, porque al final de cuentas, como en todas las áreas, y especialmente en el área del arte, que ahí entra la literatura también,
el que decide que un libro es un éxito o no es el consumidor. Así que bueno, yo te deseo todo lo mejor y quiero que nos sigas siguiendo, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que te suscribas en Spotify, porque recuerda que publicamos un nuevo episodio todos los lunes y una entrevista todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nashville. Y también recuerda que nos apoyas si te suscribes a nuestra cuenta de Patreon, donde tenemos material exclusivo, donde puedes ver esto mismo, pero te damos hojas que puedes descargar, donde puedas seguir pasos específicos. Si no apuntaste, por ejemplo, esto, allá en la cuenta de Patreon va a haber un documento en PDF donde vas a poder descargar los puntos que listé aquí para que puedas seguir este método, y espero que te vaya muy bien en tu próximo libro. Y por favor, coméntame, venos contando. Si quieres escribirnos, nos puedes escribir a info@theagustinagency.com. Así que con eso me despido por esta ocasión y espero verte en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.